Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy 15 de mayo, Día de la Independencia Patria, por supuesto, también Día de la Madre, al ser humano más importante que tenemos, a nuestras mamás. Muchas felicidades. Lo que ya no tenemos mamá, compartimos hoy en mi caso con mi señora, con mi hija y por supuesto con mis nueras que también ya de paso me hicieron abuelo. Así que mucha felicidad a todas las mamás del Paraguay por este día. Sin embargo, es Día de la Patria, 212 aniversario de la emancipación, de la independencia de Paraguay, del Reino de España. Y por supuesto, para nosotros es una fiesta que no puede pasar desapercibida. Entonces, de Diálogo Franco tenemos que sumergirnos en la profundidad de la historia y rescatar de ella los valores más importantes de la nacionalidad. Nadie ama lo que no conoce. Si no conocemos nuestra historia, si no amamos nuestra historia, menos vamos a quererla en nuestro país. Entonces la mejor manera de conocer es hoy con dos historiadores muy prestigiosos, ellos, el doctor Fabián Chamorro. ¿Cómo está, Fabián? Buenas noches. ¿Cómo te va, doctor? Saludos a la teleaudiencia. Doctor Carlos Bonjoro, buenas noches. Buenas noches, doctor, y buenas noches a nuestro público, hermano. Gracias por compartir. Bueno, queremos dedicarle este primer bloque, Fabián, Carlos, a que la gente conozca en forma rápida lo que ocurría antes y durante la gesta de aquel 15 de mayo de 1811. Y los tres bloques siguientes, bueno, vamos a hablar de algo un poco más profundo, qué rol le cupo a cada uno de los próceres. No hace falta que sea muy coloquial, puede interrumpir, puede agregar. Quiero que sea, como dice su nombre, un diálogo bien ameno, bien fraterno, para que la gente pueda percibir esta información que seguro va a ser de utilidad. Doctor Fabián Chamorro, cuando hablamos del 15 de mayo de 1811, hace 212 años, era un grupo de jóvenes. No fue necesario la presencia de ningún jefe extranjero, tampoco hubo derramamiento de sangre, no se disparó ni una sola bala, ni un solo cañón. La independencia del Paraguay la hicimos nosotros los paraguayos, hablando en guaraní, conspirando entre familias. ¿Qué puedes contarnos de los detalles de ese momento histórico? Y eso fue más que una revolución, porque se habla mucho de revolución, aunque la idea fue una revolución probablemente. Lo que ocurrió esa noche fue un golpe militar y que se planificó muy rápido porque había ciertas urgencias. Primero, Bernardo Velasco, para que la gente sepa que era el último gobernador español en Paraguay, ya estaba enterado de los movimientos de los próceres y también había un elemento que se sumó a eso, que fue la llegada de un emisario portugués desde Río Grande del Sur, que vino a ofrecer tropas a Velasco para que pueda resistir en caso de que haya algún intento de sacarlo del poder. Y también en caso de que Buenos Aires nuevamente trate de atacar Paraguay. Y había que evitar que ese emisario salga de Asunción. Entonces, la noche del 14 de mayo, desde diferentes casas, siempre uno piensa que es solamente la Casa de la Independencia, de diferentes lugares, los próceres se movilizan para tomar los tres cuarteles que rodeaban la antigua Casa de los Gobernadores, que lastimosamente hoy ya no existe. La principal era el cuartel de la plaza, que estaba donde hoy prácticamente es la Cámara de Diputados. Y desde ahí comienzan a negociar con Velasco hasta que Pedro Juan Caballero, que fue el cabecilla de este golpe militar, pierde la paciencia antes que comiencen las primeras luces de ese 15 de agosto. Entonces él le intima una última rendición, le dice, si no te rendís van a orar los cañones. O sea, él sacó los cañones apuntando a la casa y si no se rendía iban a disparar. Velasco, al no tener una respuesta, probablemente le estaba esperando una respuesta de los españoles que vivían en Asunción, que nunca llegó, ese auxilio jamás llegó, entonces terminó rindiéndose. Ahora, cuando se dice, Carlos, de que en la gesta de la independencia se intercambiaron cartas, Cecilio Báez habla de, por ejemplo, de dos, pero era una notificación prácticamente, una sola carta. ¿Qué rol jugó en todo este momento del intercambio de cartas?
¿quiénes eran los que confeccionaban las cartas? ¿Eran de Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe? ¿Quién era el que maniqueaba esas cartas? Bueno, en verdad el líder inicial del golpe recaería quizás en Fulgencio Yegros, primeramente los militares. Él fue desplazado hacia el sur por temor ya. Por una cuestión para tener contener también cualquier envío. Tenemos ahí que desde el sur estaban los tres peligros para el proyecto paraguayo, que eran, por un lado, Buenos Aires, que bueno, quedó neutralizado con el tema de Tacuarí, y posteriormente la plaza realista del Río de la Plata seguía siendo Montevideo, donde nuevamente se nombró un nuevo virrey, y era el último punto que va a caer de los españoles en el Río de la Plata. Y también la zona de Itapúa era la entrada de las tropas, la entrada esperada de las tropas portuguesas. Entonces era necesaria la presencia de un liderazgo fuerte en esa zona, un liderazgo militar. Pedro Juan Caballero y Vicente Ignacio Iturbe quedaron en Asunción como los encargados, los brazos ejecutores del golpe. Entre los intelectuales. Son los primeros que le llaman golpe. Generalmente todos dicen el cuartelazo, revolucionario. Un cuartelazo, un golpe. Sí, fue un golpe militar, un golpe. Por la duración y por la forma en que se ejecutó, podríamos decir que fue un golpe. Si vamos a hablar de revolución. Cambiando la historia, ¿eh? Sí, estamos viendo una forma de contar más conceptual. Okay. Si vamos a hablar de revolución, la revolución viene después, ¿verdad? Normalmente queremos relacionar revolución con un enfrentamiento armado, pero revolución en realidad es un cambio social, que puede tener como disparador un enfrentamiento armado. Entre los intelectuales estaban Fernando de la Mora y Francia, pero Francia es una figura que aparece después, cuando los propios militares se dan cuenta de que necesitan qué es lo que va a pasar después del golpe. Y la persona que podía sostener un gobierno, que podía ayudar con la parte del gobierno y con una experiencia, era Francia, porque Francia era el más experimentado, era el mayor de los implicados. Tenía 41 años aproximadamente. 45 años. Y ya llevaba varios años siendo funcionario de gobierno. Él y Fernando de la Mora eran en realidad los intelectuales, sin desmerecer la capacidad de los militares. Pero esas cartas, ya que hablamos de las cartas, estamos viendo ahí algunas imágenes de las cartas. A mí me gustaría saber, ¿verdad? Cuando se produce el primer intercambio entre Pedro Juan Caballero y el gobernador Velasco, es una carta donde hace una serie de reclamos, que le provea armas, la llave del tesoro, que nadie viaje, en fin, 3, 4 reclamos, se dice, reivindicaciones. Sí. La segunda es en igual sentido, y la tercera es una intimación ya que le dice, mira, si en 15 minutos no abdica, van a hablar los cañones. ¿Quién participó en eso? Porque Francia estaba lejos. De hecho, había otros referentes intelectuales ahí. Además de Fernando de la Mora, estaba también Mariano Antonio Mola, estaban los sacerdotes que estaban entre ellos, Caballero, eso. Precisar quién redactó eso, de ellos quién redactó, sinceramente no sé, porque los que estaban más cerca, porque vivían en la zona de la catedral, eran los sacerdotes justamente, pudo haber sido alguno de ellos, o pudo haber sido el mismo Molas, porque hubo un trecho importante de tiempo entre cada correspondencia, así que evidentemente alguien vino o le dictaba o le reenviaba, pero precisar, lastimosamente no podemos porque no tenemos documentación. ¿Y cuándo? ¿Es el 14, es el 15 o es el 14 y el 15? ¿Y por qué? Y es el 14 y 15, o sea, el 14 inicia los movimientos, pero el 15 es cuando se culmina esta primera parte, ¿verdad? Creo que una de las notas hace alusión a la fecha, los 15 de mayo. ¿No? Sí. Nos pone 14, ¿eh? 15 de mayo va a ser la fecha elegida inclusive por los primeros gobiernos como fecha de conmemoración. Yo, siendo concejal de Fernando de la Mora, cambié el nombre de la calle 14 de mayo porque realmente no es la independencia el 14 de mayo, es el 15 de mayo la independencia. Sí. Es que el 14 quedó en la época de don Carlos Antonio López, cuando se
se pone la primera nomenclatura de las calles, él hace justamente la Casa de la Independencia, o sea, la casa que tuvo que ver con la independencia 14 de mayo y el Sol, que hoy es el presidente Franco. Y él decía que ahí había nacido nuestra patria en esa fecha, por eso es. Y varios gobiernos festejaron durante mucho tiempo el 14 de mayo. Es más, ese primer periodo de 1870, posterior a 1870, la fecha de conmemoración fue el 14. Después se sumaron las dos fechas y ya después de la dictadura de Stroessner volvió al... No, después inclusive el periodo democrático, creo que durante el gobierno de Lugo, justamente cerca del Bicentenario, es que se vuelve el feriado nuevamente el 14 y 15 de mayo. Pero Sí, es el porque 15. Rodríguez sacó... Rodríguez había sacado el 14. Es el 15 de mayo realmente, que es la rendición definitiva de Velasco, pero bueno, nos gusta tener dos fechas. En 1924 también el profesor Belisario Campos logra que se proclame el Día de las Madres el 15 de mayo y con eso ¿Qué queda el año fue? 14. 1924. En 1924. Que es sí. la primera conmemoración del Día de la Madre. Sí. Alfonso Belisario Campos, sí. Y con eso queda prácticamente marcado 15 de mayo, Día de la Madre, y entonces 14 de mayo, Día de la Independencia. Entonces ahí se arma la Qué confusión. cosa que me ¿verdad? llama la atención es... Es de las dos fechas. Primero las dos fechas y segundo, yo hubiera querido que un día como hoy todo el mundo hablemos de la independencia, pero no podés dejar hablar de la persona que te trajo al mundo, de tu mamá. ¿Ustedes no creen que es el momento de que como en Argentina, por ejemplo, sea el segundo domingo de octubre, por supuesto? Nosotros trabajamos en ese proyecto en el año 2008. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Sí, claro nosotros que sí. entendimos un... De hecho, lo de 1924... Pero quiero que le explique a la Sí, audiencia. le explico a la gente. En el año 1924, cuando comienza a festejarse el Día de la Madre, el Día de la Independencia, había un hecho importante que tenía que ver con el discurso nacionalista paraguayo que trataba de aglutinar otra vez al pueblo paraguayo detrás de un objetivo superior que era defender nuestro territorio en el Chaco. Y todo este tipo eran herramientas, el tema del Día del Niño, el Día de la Madre siendo el Día de la Patria, todo era simbólico, todo era importante. Y el niño Acostañú, ¿verdad? El Día del Niño Castañú, cuando termina ese periodo de peligro, que ya se habían llegado a los acuerdos territoriales con Bolivia, se pudo haber hecho ya una revisión del tema de la fecha, pero nunca se hizo. Y cuando el marketing comienza a posicionarse en Paraguay en la década de 1980, le deja de lado el Día de la Madre, lentamente le deja de lado el Día de la Madre al Día de la Patria, tanto así que en los gobiernos anteriores al Bicentenario, el Día de la Patria pasaba desapercibido. Era una fecha que solamente había actividades oficiales y que nadie más se acordaba. Y eso retornó con el 14. Se instala el 14, bueno, el 14 festejemos la patria y el 15 el Día de la Madre. O sea, el 15 sigue relegado, solamente que ahora tenemos una fecha como la de ayer, que fue multitudinario lo que se vivió en el centro histórico y en otras ciudades de nuestro país. Yo creo que ahí tendría que haber una revisión como en otros países, que sea el segundo o tercer domingo de mayo. No quiero perder tiempo porque quisiera aprovechar el conocimiento de ustedes para lo que guarda relación con la fiesta de la independencia, pero me gusta que ustedes también coincidan con esa posición de que estamos perdiendo protagonismo con la fiesta de la independencia respecto al Día de la Madre. Me parece que no deben coincidir siempre, por lo menos, ¿verdad? Volviendo a nuestro tema de la independencia, cuando se produce el intercambio de notas, Velasco tampoco tuvo una actitud belicosa. En general era una persona que por lo visto comprendía la situación. Él fue el héroe de la batalla, sobre todo con la invasión inglesa, tenía muchos conocimientos militares, de hecho era el más aventajado en sus estudios. Sin embargo, él se dio cuenta que no iba a poder. De hecho, él perdió mucho prestigio después de la batalla de Paraguarí. Es cierto, él fue un héroe, fue el segundo comandante más importante de las tropas criollas que le echaron a los ingleses de territorio del Río de la Plata, después de Liniers. Pero Velasco pierde mucho su preponderancia y su prestigio luego de Paraguarí, donde él huye. A partir de ahí yo creo que después que se le expulsa a los porteños, yo creo que ya era cuestión de tiempo justamente para que lo echen. No pasó mucho tiempo entre marzo y mayo. Y yo creo que él estaba esperando que Alimenga salvarlo. Había una población española importante en Asunción. En aquella época hay que recordar que casi todos tenían armas. No tenías un cañón en tu casa, pero tenías alguna especie de pistola o algún arma que puedas usar.
Y yo creo que hasta último momento él esperó que alguien venga a ayudarlo. Y eso no ocurrió. Entonces, creo que por eso es que mantuvo la postura que mantuvo durante las negociaciones. Carlos Bonjoro, me gustaría que le explique a los televidentes la situación que se da en Asunción. Habían básicamente 3 vertientes, tengo entendido, un poquito, 24 horas antes, el 14 de mayo, habían 3 grupos en Asunción que tenían posiciones, por supuesto, diferentes a lo que podría ocurrir. ¿Puedes compartir eso, por favor? Claro, sí. Estamos hablando del bando argentinista, o sea, vamos a decir no porteñista, porque cuando Argentina todavía no existía. Porteñista, el bando realista y el bando, vamos a decir, paraguayista. Esto hay que aclarar que, porque cuando normalmente hablamos de historia queremos tratar al bando paraguayista como el único válido y al resto como vendepatria. Lo que hay que entender es que todavía no estaba conformada la nacionalidad paraguaya, no estaba conformado todavía el Estado paraguayo. Las 3 eran propuestas que la gente consideraba válidas, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar de lado esas pasiones de decir, bueno, lo que no era paraguayo, pensarlo, llevarlo a un plano malo. Eran posiciones, estamos hablando acá de 300 años de dominación española. Entonces es normal que haya una actitud conservadora por parte de algunos que piensen que todavía no era viable un país autónomo. Estados Unidos, si bien ya se había independizado, todavía no se había probado que era un país viable. Estados Unidos todavía estaba en un proceso de conformación nacional, todavía estaba siendo atacado por los ingleses y no era todavía un ejemplo como para seguir como algo que estaba comprobado. Entonces se puede entender que haya un bando más conservador españolista. En el caso del porteñista se puede entender también que era interesante una propuesta de crear un Estado mayor, justamente tomando como ejemplo lo que había pasado con Estados Unidos, que las 13 colonias se unieron en un solo país, más poderoso, que podía defenderse de Inglaterra. Entonces acá podíamos entender que si les expulsábamos los españoles, ellos podían volver. De hecho, ellos tuvieron la intención de volver, solamente que no les dieron después los medios y cayeron todas sus plazas. Entonces, la propuesta de unirse a Buenos Aires era una propuesta interesante porque se iba a lograr un mayor peso geopolítico. Ahora, el propio Buenos Aires, o sea, la propia élite porteña fue la que no fue capaz de invitarle de manera adecuada al Paraguay, porque ellos lo que querían era formar un gobierno centralizado en Buenos Aires y prácticamente quería que se le dé obediencia ciega, que fue lo que más rechazaron los paraguayos. Buenos Aires, en vez de enviar un emisario de la Junta, alguien ilustrado, le envió a una persona que era odiada en la provincia, que era Espínola y Peña. Y que tenía antecedentes paraguayos. Sí, ya tenía tuvo problema en Concepción, viene y choca automáticamente su presencia. O sea, los porteños desde ese emisario ya comienzan a equivocarse con los paraguayos. Perdón. Sí, y después no encontraron la forma de invitar al Paraguay a un proyecto más, o sea, un proyecto agradable. O sea, ellos querían otra vez finalmente centralizar. Ellos querían que sea una provincia. Sí, una provincia unida del sur, como fue el nombre inicial. Una provincia sometida antes que, porque después va a aparecer el proyecto de Artigas, que era más interesante, porque Artigas hablaba de una federación, cada estado con su propio ejército. Ese sí era una copia más fiel de lo que era Estados Unidos, pero Artigas no pudo consolidarse, porque tenía demasiados enemigos. Le hicieron la guerra después. Sí. Ahora, volviendo al tema paraguayo, Francia fue el que habló de confederación, ¿eh? Fue creo que el primero en toda la región que habló de confederación. Y Argentina se opuso a eso. Buenos Aires. Buenos Aires. Digo mejor Buenos Aires. Buenos Aires todavía cuando eso, sí, fue uno de los que habló de confederación por única vez también. O sea, que fue cuando vino Echavarría con Belgrano justamente a negociar con él. Cuando eso era muy importante el tema. ¿Pero fue intercambio de notas nomás o vino otra vez Belgrano por segunda vez? Vino Belgrano por segunda vez. Vino Belgrano por segunda vez ya en son de paz. Y se les recibió como correspondía. Querían participar del congreso que se había convocado en Paraguay, no se les permitió participar, pero bueno, Francia fue el único intento de crear o ser parte de
de ese nuevo ente territorial que quería crear Buenos Aires por única vez. Después Pero nunca Buenos más Aires le respondió que ellos querían que Paraguay sea una provincia, pero no confederado. No, estaba lejos de la confederación lo que querían hacer. Yo creo. Ellos querían más un sometimiento. Sí, De hecho, fue lo que pasó con Argentina y que hizo que, o sea, ya cuando se va conformando lo que va a ser Argentina, ¿verdad? Haya mucha violencia. Porque Buenos Aires siguió con ese plan y las distintas provincias, Corrientes, Entre Ríos, no aceptaban. Y durante mucho tiempo hubo un derramamiento de sangre tremendo entre los propios argentinos. Actual argentino. Vamos a ir un pequeño corte y a la vuelta de la pausa vamos a hablar del rol que le ocupa a cada uno de los próceres. Volvemos enseguida. ¿Qué rol tuvieron cada uno? Vamos a comenzar por el Caraiguazú, por el doctor Gaspar Rodríguez de Francia. y él estaba en su estancia Estamos hablando de antes del 15 de mayo y hasta el 15 de mayo. y probablemente fue parte, probablemente digo porque falta mucha documentación sobre Y Baradí es... ¿por qué no le dicen Trinidad? por qué le dicen. ¿Por qué no le dicen Trinidad? Eso no era Trinidad Y antes. ya era Trinidad, pero era una especie, no compañía, por la Era quinta. una región. Eso venía desde la zona, un poco después de lo que sería General Santos y la Costanera, más o menos, ahí en esa zona donde está la costa. Desde ahí venía esa zona, porque ahí había un fuerte, de los fuertes de Costa Arriba que se llamaba, tenía ese Que nombre. tenía ese nombre. Y Baradí. Ural, Ural. sí. Bueno, hoy está el RC4 ahí, el RC3. Ese tres. RC3. Sí. Está muy bien conservada la casa, la que... La que era la casona. La casona. Sí, la verdad que esa no es. La casa donde él vivía estaba, ponerle que 800 metros más al norte. Esta casa se construyó cuando, un año después de su muerte. Se comenzó a construir en el año 1840. no, él no vivía ahí. En esa no vivió, pero esa es parte de su quinta. Su quinta era hasta el Tapuá, que es hoy Artigas, la zona de Artigas. Vos te estás refiriendo a la de Acacarayá. Acá, carayá. Esa parece que es la casa de un oficial español, que sí es de la época. No es porque de Francia. No, es de Francia. ¿Y por qué dice que es la casona de Francia? Lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre de si hay casa Antigua. estilo colonial es del doctor Francia y si hay casa un poco después es de Malinch. Sí. Todo es Malinch. Vos te vas a casa antigua Malinch. Sí. A la que está en acá, carayá, entonces no es propiedad de él. ¿Dónde era la casa de Gaspar Rodríguez de Francia? Es cerca de la Facultad de Derecho, a unos 300 metros está la casona que queda todavía, Sí, conozco. que era de los Peña. Ofrecieron como venta al gobierno en su momento, se Sí. dieron $1 millón. En la casa. Ahora está bien cuidada, se hizo un mantenimiento, o sea, Al lado de la casa del presidente Guasmosi. detrás, exactamente. Detrás. Esa es la propiedad que queda de la propiedad que era de Francia. Pero él en esa casa no vivió. Yo pensé que era la que está ya en... Porque una vez me fui yo ahí a rendir los honores Honores. militares y me dijeron que era la residencia de Gaspar Rodríguez de Francia. No hay documentación. Creo que a mí me dijeron que la documentación que había de eso era que era de la casa de justamente de un militar. Bueno, si la casa de Francia... estaba en su casa el día Francia del estaba en golpe. su casa. Pero hay que ver qué función él tuvo días antes, no sé, porque como te digo, esto fue medio precipitado. La gente que participó de las batallas de Paraguarí y Taguarí regresó a Asunción a mediados de abril prácticamente. O sea, tuvieron entre que regresaron y el golpe, o la revolución, como quieran mes. llamarse, un mes. O sea, ¿qué preponderancia pudo haber tenido? No. Y aparte que él no era de ese anillo de los próceres, de los jóvenes. Muchos habían conocido ya de las revoluciones, estas invasiones inglesas, como Fernando La Mora, por ejemplo, que no era militar, pero que ya tuvo contacto con los Yegros, con los hermanos Yegros, con Pedro Juan Caballero y otros. Entonces, yo sinceramente no sé qué protagonismo haya tenido Francia antes del 14-15. Inicial. Después de su protagonismo absoluto. No, después sí. Pero hasta el 15 vos no encuentro. Vos coincidís con eso, Carlos. Sí, coincido, no hay. Lastimosamente no tenemos mucha documentación y aparentemente no tuvo mucho peso por lo menos en la. Y en cuando, el inicio. inmediatamente después, el 16 a las 8 de la mañana se presenta él aparentemente así las cosas. Le traen. Le trae justamente Caballero. Caballero tenía un gran cariño hacia Gaspar Rodríguez por lo que se puede leer. Le trae y Francia pone algunas condiciones.
Y una de las condiciones era justamente de tener un gobierno casi independiente de la clase militar, que después lo hace efectivo cuando se convierte en dictador, ¿verdad? De hecho, fue muy inteligente porque uno leyendo el proceso de independencia de los otros países sudamericanos, se da cuenta que hay una reacción de los realistas, o sea, de los españolistas. El que hace en ese primer gobierno le da a Velasco uno de los cargos, el del triunvirato, y en el otro le da a Juan Valeriano Ceballos, que también era español. Entonces, de alguna manera, desactivaba esa reacción que Velasco estuvo esperando. Fue muy inteligente, desde ahí ya fue muy inteligente, y a partir de ahí ya no se desprendió el poder. Cuando se enojó en la Junta Superior Gubernativa, que también fue parte, se enojó en un periodo, se enojó con Fernando Lamora, salió, después ahí salió volvió. casi 9 meses. Sí. Salió, después volvió, se enojó otra vez, volvió otra vez, o sea, estuvo ahí, pero siempre estuvo en Entre ese paréntesis, entorno. buenas decisiones tomaron ese gobierno que quedó de Yegros, de la Mora y Caballero. Buenas Sí, decisiones tomaron. En general, creo que todos esos primeros gobiernos que probaron los paraguayos para consolidar la república que se declara en 1813, fueron gobiernos inteligentes para lo que estaba pasando en el momento. ¿Y Pedro Juan Caballero? Bueno, y Pedro Juan Caballero era uno de los oficiales, o sea, era el brazo, en un principio se puede entender que era el brazo ejecutor de Yegros, ¿verdad? O Yegros se podría entender que era el jefe líder militar, el más importante de entre los... El de mayor graduación. Sí. Y Pedro Juan Caballero era un personaje que tenía también cierta preparación y también era bastante conocido dentro de la sociedad. Sí. ¿Verdad? De Tobatí. Un hombre muy Sí. respetado. Y también la sociedad azucena también, o sea, era muy respetado. O sea. En este momento en Asunción era el oficial de mayor graduación. De hecho, mucha gente nos suele preguntar justamente por y Cabañas y Gamarra. Justamente Gamarra era españolista. Gamarra es uno de los que va a negociar después con los próceres con cuando Velasco, toman- ¿no? por Velasco, exactamente. Y Cabañas fue, no sé si usar la palabra ambiguo, supuestamente iba a participar en la revolución, pero él quería saber si se le iba a jurar fidelidad al rey o se le iba a tener en cuenta a Velasco, pero por el camino se volvió argentinista o porteñista, o sea, probablemente esos son los motivos por los cuales ellos ya no participan del proceso del 14 y 15 de mayo, y ahí es donde toma la preponderancia Caballero al no estar Yegros. Y se juega, porque él es el que se juega la vida ese día. Y el que desequilibra también es Mauricio José Troche, Sí. ¿verdad? Porque justamente él tenía su dotación de 34 curubateños, que era un grupo de milicianos que estaban esperando cobrar por su servicio justamente contra la campaña de Belgrano. Y ellos sí estaban descontentos porque hace rato le tenían ahí en la espera. Ellos ya querían volver a su Ellos valle. estaban en el cuartel, ¿verdad? Sí. Y El como que ya cuartel principal de la Plaza de Armas. querían volver a su valle, pero no estaban cobrando. Entonces estaban descontentos. Y ahí es que se habla de que se le prometió, ¿verdad?, que iban a cobrar si es que se plegaban al golpe. Y tenemos que entender que las fuerzas en Asunción, las fuerzas militares en Asunción no eran más de 80 en total. Entonces, que 34... Con todos los voluntarios y todo. Sí, con 34, que 34 estén en tu contra o estén a tu favor, era un factor, era lo que finalmente les dio mayoría a los golpistas. A los golpistas. De hecho, también estaban algunos presos de otros intentos de insurrección contra España que fueron liberados y que se sumaron también al proyecto. O sea, rápidamente, o sea, numéricamente ya eran superiores también armamentísticamente porque tenían el armamento más potente de Asunción en ese momento en esos cuarteles. Era muy difícil que Velasco pueda revertir. Vicente Ignacio Iturbe inicialmente incluso tenía un familiar que estaba del lado de Velasco, pero inicialmente era españolista. De hecho, a él le advierten, con él empieza la cuestión de vamos a apurarnos. O sea, ya estaba lo de Abreu también, pero a él un pariente le Abreu dice... llegó el 9 de mayo. Llegó el 9 de mayo, pero se iba a ir el 15. O sea, había que evitar que se vaya. Y a Vicente Ignacio Iturbe, esa mañana del 14 le avisa a su pariente justamente, que no recuerdo ahora su nombre, que desactiven esto, mandate mudar. O sea, no es hagan, sino suspendan. Y eso aceleró todo lo que después terminó ocurriendo en la noche. Él era de
San Pedro del Guamandillo, Vicente Ignacio. Sí. Esa frase donde dice que cuando Paraguay necesitó durante la invasión de Belgrano de ayuda extranjera y que no vinieron, entonces si no pudieron ayudarnos en el momento, ¿cómo podemos pretender que ahora nos den una mano o por qué nosotros tenemos que ayudarle? ¿Quién fue el jefe militar que pudo haber pergeñado esa frase? Porque Yegro estaba afuera, está entre Caballero y Iturbe. De hecho, hubo otros oficiales importantes también. Estuvo Rivarola. Capitán Rivarola, Juan Bautista Rivarola. Él tenía una formación superior a... Sí, él es un olvidado del proceso porque él fue opositor a nuestros grandes dictadores. O sea, él y Francia y toda su prole. Después Carlos Antonio López, sus hijos del Mariscal López. O sea, es un apellido bastante castigado por eso en cuanto a... ¿Te puedo contar una anécdota? Sí, sí. Cuando yo voy al Palacio no está su foto entre los próceres. Yo hice colocar la foto del capitán Juan Bautista Rivarola, lo que me llamó la atención. Injustamente olvidado. Injustamente olvidado. Sí. ¿Qué rol tuvo él? Y él fue uno de los que toma los cuarteles porque no salen todos de la casa, de la famosa Casa de la Independencia. El callejón histórico separaba otras casas donde se reunían también próceres y otra que estaba ahí cerca del local del centro que se cerró hace poco, que hoy es un estacionamiento, donde también había complotados. Entonces, Vicente Jabones. No, es el Lido. El Lido. Donde estaba al lado del Lido. Y él sale de una de estas casas y él es uno de los que toma. Hay dos cuarteles más que nunca hay de referencia. Uno es el de artillería y el otro De la Ribera. el de la Ribera. Él toma uno de estos cuarteles con los hombres que estaban con él. O sea, La artillería estaba en el mismo microcentro actual. los tres estaban, uno estaba acá, otro estaba acá y otro estaba acá. Y acá está la casa de los gobernadores. Rodeaban la... Y esa foto donde aparece Pedro Juan Caballero intimándole rendición con los cañones. No, ese es Vicente Ignacio Vicente Iturbe. Ignacio Iturbe. Sí, ese es Vicente Ignacio Esa es Iturbe. la verdadera foto de la independencia. Esa es la foto de la independencia. O sea, la que otra más para mí no es, ¿verdad? Yo estuve averiguando y la información que tengo es que no corresponde, pero no es el motivo de este tema, así que no quiero mezclarlos tanto. Me gustaría, sí, ya hablamos de Vicente Ignacio Iturbe, ya hablamos de Pedro Juan Caballero y Mariano Molas. Él era abogado. O sea, como él sí era parte del grupo de los próceres, pero él al no ser militar no estuvo, probablemente estuvo esperando que iba a pasar, pero él no participa del golpe en sí. Pero él era uno de los intelectuales, junto con Fernando Lamora, de Vamos todo a dejar para ese el grupo. último, Fernando Lamora. Ahora, lo que yo quisiera Era recordar... lo de Mariano Molas, el único que escribió. Él es el único que deja, el único prócer que deja un testimonio sobre lo que ocurre. Y el otro material sobre eso, que es un folleto nada más, un poco más grande un folleto, es el de Abreu justamente. Abreu cuenta lo que fue su periplo a Asunción, sus reuniones y lo que él vio esa Abreu noche. es Mena Barreto también. Sebastián, Sí. Es José Es toda Abreu una Mena. dinastía que... Esos de Mena Río Grande. Barreto son numerosísimos. Sí, muy mal. Sí. Y este Abreu es increíble porque un canciller uruguayo es su descendiente, que es muy amigo del Paraguay. Su nieto, o sea, el nieto de José Abreu fue héroe de la guerra del Chaco por Paraguay. Sí. Y él otra vez Sí, va sí. al exilio por Y los culpa de- Abreu que están acá son parientes también de ellos. Entonces, es increíble cómo ese linaje tiene mucho que ver con nuestro país. Bueno, a la vuelta del corte quiero que me hablen de la figura del doctor Fernando de la Mora y su hermano, poco conocido también, casi siempre olvidado, Rafael de la De Mora. la Mora. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Fernando de la Mora tenía una sólida formación, tenía su estudio universitario culminado, era una persona que tenía una buena formación, repito, y además era una familia influyente económicamente, hacía comercios directamente con Buenos Aires. Él y su hermano, Rafael y Fernando de la Mora, en lo que es actualmente Moracue, hasta parte de Limpio, toda esa parte de San José de los Campos Limpios, del Tapuá, una propiedad muy grande. ¿Cuál fue el rol del doctor Fernando de la Mora? Fernando de la Mora, él se formó en Buenos Aires, hablando de Buenos Aires, él tuvo contacto, igual que Mariano Antonio Molas, con algunos referentes de la Junta que se creó después en Buenos Aires. Y para mí que él es uno de los pocos que sí absorbió lo que fue el tema de la ilustración, que tiene que ver con los antecedentes ya de la Revolución Francesa, un liberal. Y yo no sé qué hubiera pasado si él se quedaba, porque esa disputa entre Francia y de la Mora
o sea, que va tomando mucha importancia cuando los dos comparten poder. En la Junta Superior Gubernativa pudo haber marcado el destino definitivo, marcó luego, porque tomó Francia. No sabemos qué iba a pasar si tomaba un liberal como de la Mora. De hecho, Yegros también tenía algunos proyectos medio bastante liberales. Por ejemplo, en los proyectos de navegación, él ya empezó a ver la posibilidad de que algunas empresas privadas exploten el servicio de navegación y ya hablaba de navegación a vapor en 1812. O sea, probablemente también quizás sea por influencia justamente de la Mora. Ellos fueron muy amigos. De hecho, ellos participan de estas... Cuando abandona a Gaspar Rodríguez, se quedan, primero le quitan al sacerdote Bogarín. Después sale Gaspar Rodríguez de Francia porque temía por su vida y quedan los tres. En realidad, lo que era la Junta Superior quedó a un triunvirato. Sí, un triunvirato. Y ahí queda Caballero, el jefe militar, Yegros, Caballero, y de la Mora, el único civil. De ahí surge, por ejemplo, la división en tres poderes del Estado, la justicia independiente, el no seguir dependiendo de Buenos Aires. Muchas decisiones muy interesantes, ayuda a los agricultores. De hecho, de la Mora, justamente por lo que estaba diciendo Carlos, evidentemente él tuvo influencia sobre Yegros. Ellos consolidaron una amistad en Montevideo cuando fueron a defender a las provincias de las invasiones inglesas. Y ahí él fue herido. Hay un relato que yo nunca cotejé, pero hay varios libros sobre la independencia nacional, donde justamente uno de los que se encargó de ayudarlo y de protegerlo fue Fernando la Mora. Así que evidentemente había no solamente una amistad, sino compartían ideales también. Qué suerte que tocaste el tema de la invasión de los ingleses y el rol que tuvieron los paraguayos justamente en la defensa del Río de la Plata, la batalla de Huracán, Buceo, Montevideo, Buenos Aires, en fin. El origen de nuestra bandera se debe al uniforme que llevaron los combatientes para aquella contienda, valga la redundancia, o se debe a de alguna manera la presión que ejercía sobre todo el mundo en ese momento Francia a través de su revolución. Yo creo que tiene más que ver con Francia, sinceramente, que con nuestros uniformes en el Río de la Plata. Efraín Cardoso le adjudica el uniforme que llevaron los soldados, que se llevaron el uniforme para diferenciarse. Se diferenciaron por su uniforme y porque fueron los únicos soldados no pagados, entre paréntesis. Sí. Bueno, de hecho, hay muchas versiones de historiadores ya posteriores. Eso, por ejemplo, hubiera sido un buen dato si nos daba Mariano Molas, por ejemplo. Pero los historiadores a partir del siglo XX especulan mucho con el tema de la bandera. Justamente estamos haciendo un trabajo con el que ahora es director de la Casa de la Independencia con respecto a la bandera, y hay muchísima bibliografía de la época 1920-1930 sobre el tema de la bandera, y hay muy poca consonancia, o sea, muy poca, no hay un acuerdo, un consenso con respecto a de dónde viene. Entonces, como mismo dijiste, la Revolución Francesa tuvo mucho que ver, así que hasta que no se demuestre lo contrario, por lo menos, yo creo que tiene más que ver con eso que con los uniformes en el Río de la Plata. Yo también me adhiero a la teoría de la inspiración francesa. Y en algún momento hay así una reunión, qué sé yo, una convención en donde los historiadores se reúnen y dicen, bueno, ¿cuáles son los elementos a favor y en contra? Porque la bandera paraguaya, la tricolor como la conocemos, inicialmente fue el blanco más ancha, y tenía todavía imagen de la Casa Fuerte de la corona española. El 12 de junio, creo que es 12 de junio, 12 de agosto, 12 de agosto del año 1812, creo que esa es la que se iza. La tricolor actual. La tricolor actual con la más ancha, la blanca. Pero inclusive no hay consenso con respecto a la famosa primera bandera, que tiene más que ver con un relato medio romántico de nuestras banderas, nuestras diferentes banderas, de dónde surgieron. Así que yo creo que eso, por ejemplo, es una tarea pendiente de los historiadores, la historiografía paraguaya, para ver si podemos llegar a un consenso con respecto de dónde salieron y cuáles fueron, porque no fueron tampoco 4, inclusive hubo más.
Entonces, no fueron 4 las banderas. Sí. hubo más banderas paraguayas. Entonces, como Francia no se preocupó demasiado, un solo relato encontramos. Los decretos de Francia están en 3 tomos, que son así de grandes cada tomo. Cada decreto de Francia, en uno solo habla de que envía un paño azul para la bandera, pero no sabemos si es para que sea todo azul o para que cosa la bandera, porque él se encargaba de las cosas más pequeñas, más ínfimas, hasta un problemas con la frontera, por ejemplo. Entonces, no sabemos qué... si Pero era el azul fue dominante porque primero fue el primer color, después la segunda bandera usa la bandera española y le ponen el azul Francia también. O sea, se nota que tuvo... Y hay una bandera también que es muy parecida a la de la República Española, que Sí. va a aparecer después, sí. que aparece después. Sí. También inclusive se habla también, o sea, yo no sé tanto lo de los uniformes, o sea, el que para nosotros está descartado es el de la teoría de las flores de Juana de Lara, ¿verdad? No, eso es. Por la dificultad sola de encontrar flores azules, ¿verdad? Pero parece un relato muy Romántico. Pero se habla también mucho de la De hecho, las mujeres carencia. tuvieron poca presencia. Y sí, porque era la época. Era la época. Dentro del La contexto. otra era fue la difícil. esposa de Yegros. Un apellido... Facunda se llama. Esperati. Sí, Facunda Esperati, Esperati. sí. Facunda Esperati, sí, exactamente. Eh. Bueno, volviendo al tema, ¿por qué aquel dicho que dice la revolución se come a sus hijos se cumple fatalmente en la revolución paraguaya? Y hay fases que hay estudios sobre las revoluciones y hay fases que prácticamente se repiten en todas las revoluciones, ¿verdad? Que cuando la revolución es la oposición, luego toma el poder, luego es como que empiezan a rivalizar entre los propios protagonistas y después inclusive la revolución se vuelve la conservadora. O sea, hay fases y notablemente pasa en casi pasó en la Revolución Francesa, pasó en la Revolución Cubana, en la Revolución Mexicana, en la Revolución de la Independencia de Paraguay, en todas las en revoluciones. Argentina, en todas. Sí, o sea, yo pasa. reconozco eso. Y acá se fueron los más importantes. Lo fusilan a Yegros, se termina suicidando Pedro Juan Caballero, lo fusilan a Vicente Ignacio Iturbe, muere en la cárcel de la Mora. O sea, mueren los próceres más importantes. La familia Iturbe casi desapareció en Paraguay. La familia Iturbe casi desapareció. Es que había un odio de Francia con ellos desde antes inclusive de la independencia. O sea, ya había una rivalidad con esa familia. Y tanto así que el único... ¿Por qué decís antes de la independencia? Porque tenían problemas, tuvieron creo que problemas con un cargamento. Todos pues eran comerciantes, algunos Hacendados, terratenientes, sí. hacendados. Era la burguesía. Era la burguesía y tuvieron un problema con un cargamento, creo que de yerba mate, y a partir de ahí comenzaron a tener problemas Con ya. la familia Iturbe. Con la familia Iturbe. Francia con la familia Iturbe. A todos le liquidó. Y prácticamente a todos. Tanto así que el único prócer que está en el panteón de los héroes es un prócer de segunda línea, que es el hermano de Fulgencio Yegros, Tomás Antonio Yegros. Tomás Antonio Yegros, al parecer Francia pues era pariente de los Yegros, y al parecer con él tenía una afinidad y no le manda a la cárcel, le echa del país, le dice andate. Y él se va a vivir a Corrientes, sobrevive a Francia y vuelve a Paraguay y muere en Quiquigó, de donde ellos eran. Y Oleari rescata la tumba de Tomás Antonio Yegros y lo meten en el panteón en el segiscentenario, 150 años de la independencia del Paraguay, 1961. Es el único prócer que tenemos. Fíjate que en nuestro panteón hay una lápida, la pared, y está la placa de Francia, pero sus restos Además, también sus restos se le robaron. se perdieron durante la ocupación aliada. Sí. Así mismo. Tiraron el río, creo que. Hay Ahí varias se versiones. Hay varias versiones. Hay una versión de que Carlos Antonio López trasladó a un lugar secreto. Como para que no, justamente no se cree un culto ni que se violente eso la nunca cosa. escuché. Sí, sí. Hay otros que A mí la que echaron versión, al río. la leyenda urbana que yo manejo es de que vinieron los aliados y que los aliados tiraron el río. Inclusive hay una que dice que Loizaga, el que entrega nuestros territorios con... Carlos Loizaga, que entrega nuestros territorios con Brasil, 9 de enero de 1871. se queda con la cabeza, según él mismo Que cuenta. aparece en un museo. Que aparece en un museo Buenos Aires. en Argentina. Pero por eso hay varias versiones ¿Eso también. se con pudo respecto. demostrar o no? No. Dijeron Creo que el hay, cráneo no era de un hombre. Sí. Y en 2 minutos, porque tenemos Sí, que irnos, la nación paraguaya.
Y el proceso de la nación paraguaya es mucho más complicado como para conformarse de ahí el rol de Francia 1811 a es innegable. 1813. Sí, pero hay que entender que la conformación de la nacionalidad es un proceso colectivo, no es de una sola persona. Y es muy complejo. Sí, o sea, no le podés decir, o sea, él no puede ser. Es mucho más. No hay que decir del Estado paraguayo. El Estado sí, Sí. pero la nación paraguaya, tenés es razón, mucho tenés más razón. grande. De hecho, Francia se quejaba de que la gente pasaba de una costa a otra costa y como que un día amanecía bajo el dominio de Buenos Aires y el otro día bajo el dominio de Asunción. El Pero mismo- era respetado por los porteños, Francia. ¿eh? Sí, porque Francia se puso, o sea, el hecho de cerrar el país al principio era necesario, porque había una anarquía prácticamente ya en las naciones, lo que después la provincia unida del Río de la Plata, que después se convirtió en Argentina, y había un peligro de que eso llegue a Paraguay. El problema es que él lo cerró cuando ya se acabó también ese peligro, inclusive teniendo a uno de sus enemigos más grandes acá, que era Artigas, por ejemplo. Y lastimosamente ese encierro continuó y eso le terminó costando caro a Paraguay más ¿Quién adelante. lo trae Artigas? ¿Lo trae él o lo trae Yegros? No, él Artigas viene, huye. Artigas viene Sí, huyendo. pero durante el gobierno, el tiempo que estuvo Yegros... Lo trata de traer Yegros. Yegros tenía correspondencia pero con Artigas, y Artigas tenía con otros próceres además de Qué Yegros. lindo tema, Che, pero tenemos que irnos. Eso ocurre en el interreno en que Francia abandona la Junta En Superior. la Junta Superior Gubernativa. Gubernativa, sí, exactamente. Bueno, infelizmente tenemos que ir, somos tiranos, no porque le amemos la tiranía, sino porque el tiempo es tirano con nosotros. Gracias, doctor Fayán Chamorro. Gracias, doctor, por el espacio. Quiero invitar el 17 de mayo en la casa del doctor Francia, esa es la que estamos hablando detrás de la casa de Juan Mosi, y vamos a hacer un acto para homenajear a la patria y vamos a tomar, va a haber canilla libre de cerveza, yo voy a hablar de la independencia. ¿Qué hora Así es? que a partir de las 20 horas. Están ¿Martes? invitados. Miércoles 17, sí señor. En la casa de Javier Pirovano. Sí, exactamente, que es la casa del Bueno, doctor. vamos a estar. Doctor, gracias Carlos Bonjoros por tu presencia. Bueno, muchas gracias, Federico, y muchas gracias también a la audiencia por acompañarnos. También un día muy especial, también no solamente el Día de la Madre, sino que el Día de la... La independencia. Feliz Día de la de Madre. Feliz sí, Día de la Madre. de la independencia nacional, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que ir, se viene Cristian Vázquez con la información, así que retornamos, si Dios y la Virgen permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias por la preferencia.